Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 1 de diciembre del año 2020. Les recuerdo que hemos estado usando ya por varios meses el devocional Tiempo con Dios, Vida y Viva, que muchos en la iglesia también están utilizando para sus devocionales personales. Y estamos usando el texto de ese libro como el texto para nuestros devocionales pastorales. Si no pudieron conseguir el libro Tiempo con Dios correspondiente al mes de diciembre, pusimos una publicación en Facebook con un enlace para que puedan conseguir el PDF en la dirección siguiente: www.duranolatino.com. Durano se escribe con doble N, Durano seguido sin espacios por latino.com. DURANOLATINO.com. Ahí pueden conseguir un PDF de ese libro. ¡Qué rápido ha pasado el año! Hoy ya iniciamos el último mes de un año que marcará la historia para siempre. Vamos a estar hablando de los daños ocasionados por esta pandemia por muchos años más. Aun cuando termine esta pandemia, vamos a estar hablando de antes de la pandemia y después de la pandemia también por muchos años más, quizás por varias generaciones. Vamos a estar recordando la muerte hasta ahora de más de 100,000 mexicanos. Vamos a estar recordando los daños a la salud de más de 1,000,000 de mexicanos oficialmente, ojo, pero muchísimos millones más no oficialmente, según aún los mismos cálculos del gobierno y de su subsecretario de salud, que al principio creo que dijo que era a lo menos un factor de 7 o 70 que teníamos que multiplicar la cifra de contagiados para calcular aproximadamente cuántos asintomáticos juntamente con enfermos y contagiados teníamos. O sea que son muchísimos millones. Y la afectación a la economía nacional es incalculable. Fuentes internacionales y nacionales como El Financiero, el artículo o el periódico El Financiero, pronostican que la economía nacional no se recuperará completamente hasta el año 2024-2025. Y es sumamente difícil calcular a qué grado y a cuántas empresas, negocios, iglesias, familias, organizaciones y personas han sido afectadas personalmente, negativamente, en cuanto a su estado económico. No será para nada fácil recuperarse México y todos nosotros de este golpe económico, incluyendo la iglesia. Tampoco sabremos completamente en el futuro cercano los daños educativos en su preparación académica sufrido por millones de niños y jóvenes que tuvieron que estudiar en un nuevo programa, en un sistema completamente nuevo a distancia, en línea. Eso se verá con el tiempo. Quizás en realidad tenemos que admitir que algunos van a perder un año académico por lo menos en preparación. Y en medio de todo eso, nos toca ver Daniel 7, versículos 1 al 14. Esta vez no interpreta Daniel un sueño del rey, sino que recibe directamente de Dios un sueño que se describen en estos versículos, cuya interpretación empieza en el versículo 15 y que no veremos completamente hasta el día de mañana en el devocional a las 9 de la mañana del miércoles. En este sueño, como veremos mañana, Dios revela a Daniel su plan para las naciones y el futuro del mundo. En este sueño,
veremos la soberanía de Dios manifestada a través de muchos siglos de historia en una escala internacional sin precedente. Ustedes podrán leer los detalles de esta profecía, de este sueño, en Daniel 7, 1 al 14. No voy a leerlos completamente y mañana conectarse al devocional a las 9 de la mañana del mañana miércoles para ver en forma breve la interpretación de todos estos detalles. Hoy quisiera leer solamente los versículos del capítulo 7, versículos 13 a 14, la conclusión del sueño de Daniel. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Versículo 14. Hay varias interpretaciones que uno podría considerar acerca de estos versículos, pero vamos a ver una en particular que creo que cuadra mejor, no solamente con el sueño, sino con el resto de las porciones proféticas del Antiguo Testamento, como también del Nuevo Testamento. Un nuevo personaje se le apareció a Daniel en su visión en la conclusión. Era el Mesías prometido, el Dios hombre, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Algunos de los detalles que nos ayudan a identificar a Jesucristo en la visión de Daniel, en los versículos 13 a 14, son los siguientes. En primer lugar, se dice que es como un hijo de hombre, un ser humano, no otra de las temibles bestias del resto del sueño. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo, que con frecuencia utilizó la terminología del Antiguo Testamento al hablar de sí mismo y de su obra y ministerio, se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Aquí no es una referencia a la primera venida de Jesús, es claro, cuando vino humildemente como siervo para ofrecerse como un sacrificio para quitar el pecado del mundo, sino más bien una referencia a su segunda venida cuando viene a juzgar las naciones. En segundo lugar, se le presenta viniendo con las nubes del cielo. Ahí habla de eso obviamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No emergiendo del mar como hicieron las bestias, ni de pie sobre la tierra como estamos nosotros. Con esto nos viene a la mente las propias palabras de Jesús: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. En tercer lugar, se le fue dado dominio absoluto e ilimitado sobre todos los pueblos y para toda la eternidad, en contraste con el dominio limitado que los sucesivos imperios o bestias tuvieron en cierta área del mundo por un periodo de tiempo, como veremos mañana. Y en cuarto lugar, todos los pueblos conocían su poder. La visión de Daniel mostró claramente el cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo, que dijo en Filipenses 2: en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10. Aquí se revela, en estos dos versículos 13 y 14, la meta final de toda la historia del mundo, cuando el Mesías toma las riendas del gobierno eterno entre su pueblo, a quien ha comprado con la sangre de su propia vida. Dios soberanamente ha estado implementando este plan a través de más de 2,600 años y contando. Él quita y pone reyes. Él interviene en la historia del hombre para mover a las naciones y preparar el mundo para la segunda venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien reinará con su poder para siempre sobre toda la tierra. Lo que nos está sucediendo
en esta pandemia en todo el mundo, a las naciones, a México como nación y en particular a nosotros como iglesias y también como hijos de Dios, es solamente una pequeña parte de ese plan universal revelado en el sueño que tuvo Daniel. Estamos hablando de hasta ahora ni es un año y quizás sea más de un año, pero compara eso con más de 2.600 años de historia de cómo Dios se ha movido en los gobiernos, en las naciones, para intervenir en la historia del hombre, para preparar el mundo para la primera venida de Cristo y después ahora prepararlo para la segunda venida de Cristo. Una pandemia, aunque esté afectando a tantas naciones, a tantas personas, a tantas familias, a tantas instituciones, a tantas iglesias, a tantas empresas y negocios, es solamente como una gota en una cubeta muy grande de las acciones de Dios para llevar a cabo su plan eterno, revelado a Daniel en ese sueño, en Daniel el capítulo 7, versículos 1 al 14. Pero sí somos parte de ese plan. Dios tiene un propósito para las naciones, para las iglesias y para los hijos de Dios y para los gobiernos de las naciones. El apóstol Pablo habló un poco acerca de esto en Romanos capítulo 10 y 11, pero en lugar de especular en esa ocasión y en esa carta acerca de los tiempos y la manera en la cual todo esto se cumplirá, concluyó diciendo lo siguiente, en el versículo 33 del capítulo 11, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Reconociendo Pablo aquí la soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre, a través de este sueño y de esos últimos 2 versículos, somos recordados otra vez que tú eres el Rey soberano, el Dios eterno, quien desde la fundación del mundo no solamente estaba planeando lo que era nuestra redención a través de Jesucristo, sino todo esto que está sucediendo en el mundo, tanto en el pasado como ahora en el presente, como también en el futuro, hasta que venga Jesús otra vez. Reconocemos que tú eres nuestro Dios soberano, reconocemos que tú tienes un plan para las naciones, un plan para los gobiernos, un plan para las iglesias, y un plan y propósito para cada uno de nosotros como tus hijos. Quizás no se nos va a revelar ese plan en un sueño como lo hiciste con Daniel, al cual le diste una interpretación de lo que iba a estar sucediendo en las naciones y en el mundo a través de los siglos hasta la fecha. Pero sí, Señor, en tu palabra tenemos un plan general de los tiempos, de lo que va a suceder. No podemos especular quizás acerca de esos detalles, pero sí podemos a ti darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tú estás en control. Es evidente que nosotros no estamos en control, es evidente que los gobiernos no están en control, es evidente que aún con la vacuna que dicen que va a estar pronto para poder ayudar con esta pandemia, aún los científicos no están seguros de todo esto. Pero tú sí estás seguro, tú estás llevando a cabo un plan. Y pedimos que nos des paciencia para poder esperar y ver cómo tú actúas a favor de tu pueblo, a favor del Evangelio y a favor de tu plan universal para las naciones y para tu iglesia. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra, Señor, pidiendo nuevamente que nos ayudes a comprender los tiempos
de lo que tú estás haciendo, porque sabemos que son cosas que van a beneficiar el Evangelio a la larga, que se predicará hasta lo último de la tierra y a todas las etnias del mundo, y que también será para bien de tus hijos, porque así lo has declarado en Romanos 8, 28. Solamente te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tengas compasión, que, Señor, que tu fidelidad sea manifiesta a nosotros, porque a veces se nos olvida de cómo tú eres fiel en tu provisión y en tu cuidado para nuestras vidas. En este día, Señor, cuida a todos los que están escuchando y viendo este devocional, y posteriormente cuando lo vean en línea, ten cuidado de tus ovejas. Cuida a tu iglesia, Señor. Protégenos para que sigamos adelante y poder seguir cumpliendo tus propósitos eternos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. El número de emergencias las 24 horas del día para el mes de diciembre será el de Edgar Cerez y es el 2225 64 64 06. Repito, 2225 64 64 06. 2225 64 64 06. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 2 de diciembre, a las 19 horas con 30 minutos o las 7:30 de la noche. Recuerden nuestros enlaces para los servicios presenciales del domingo 6 de diciembre. Lo podrán encontrar ustedes más bien, en nuestra página Facebook y en nuestra página web. Recuerden que necesitan el QR, que es la reservación para poder entrar. La pueden presentar en forma escrita o en forma electrónica. Cualquier problema, háganos saber y nosotros le ayudamos con esa reservación. Vamos a hacer un cambio en el horario del devocional de los domingos. No sabíamos si íbamos a poner 3 servicios o no. Entonces, por ahora estamos cumpliendo las necesidades de aquellos que quieren reunirse en forma personal o presencial en los 2 servicios que tenemos a las 11 de la mañana y a la 1:30, y no tenemos previsto a corto plazo cambiar eso. Así que vamos a cambiar los devocionales de los domingos de las 8 de la mañana a las 9. O sea, por 1 hora lo vamos a mover, de tal forma que va a ser uniforme. Serán los devocionales de lunes a domingo a las 9 de la mañana, de ahora en adelante, hasta que anunciemos algo diferente. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente. Que tengan un excelente día.